Bueno, padre Juan Jaime, te cuento que la primera vez que usted estuvo en este programa, hace ya como más de 10 años, Sí. usted pertenecía al grupo de los gorditos del mundo, del planeta, y luego cambió de imagen. Mucha gente lo ve como está en este momento y se pregunta, ¿qué pasó con el padre Juan Jaime? ¿Por qué ese cambio? Pues eso fue muy simpático al principio porque incluso como la gente cuando no tiene razones se las inventa. Entonces sabía que si yo estaba enfermo, que si tenía cáncer, que si tenía sida, que si mi mamá estaba enferma y yo estaba muy triste. No, lo que sucedió fue que tenía para entonces yo 44 años, tuve que ir al médico porque tenía varias dificultades, entre ellas pues problemas ya de corazón y de presión arterial, y el médico me estabilizó, pero hubo un momento en que habló conmigo y me dijo, mire padre, usted tiene que ser muy consciente de que si sigue como está, con el peso que tiene, usted a los 50 años va a estar muy, muy grave y va a tener realidades dramáticas de enfermedad, a menos que se lo tome en serio y haga algo para afrontar su problema de obesidad. Me remitió a un grupo de profesionales excelente, que es el grupo de obesidad de Colsanitas en Bogotá, y ahí me empezaron a atender, y en julio del año 2005 me hizo la intervención quirúrgica, el bypass gástrico, el doctor Jiménez, y fue pues una experiencia que simplemente yo lo hice porque me dejé llevar por los médicos. Ellos decían que era lo que me convenía y yo así lo hice. Evidentemente eso trajo unas consecuencias de una pérdida muy grande de peso, un cambio de hábitos en la vida, en la manera como uno se alimenta y como uno maneja la vida, pero yo nunca me lo planteé como un cambio de imagen y ahora voy a ser diferente ni nada. Resultó que sí, claro, como uno baja de peso, entonces uno cambia un poquito de imagen y eso a la gente le llamaba la atención. No falta la señora que dice que era más lindo cuando era gordito y bien, y hay otros que siguen, que siguen como muy preocupados, es que usted ha bajado mucho de peso, otros les parece que he vuelto a subir, y yo nunca le presto atención a eso. Claro que sí, padre, usted está radicado actualmente en Colombia, ¿verdad? Sí, yo estuve 4 años en México por encargo de mi superior general, que me pidió el favor de prestar el servicio como rector de nuestra universidad en la ciudad de Veracruz, en México, la Universidad Cristóbal Colón, nuestra única institución universitaria del mundo. Allí estuve prestando yo esa colaboración, regresé a finales del año pasado y este año, destinado por mi superior provincial, estoy en la ciudad de Pereira, en el Colegio Calasanz de la ciudad de Pereira. ¿Y cómo fue esa experiencia en México, padre? Pues fue una experiencia muy compleja, sobre todo porque era pasar del mundo escolar al que yo he estado vinculado siempre desde muy joven, incluso desde que era seminarista, ese mundo de relación directa con los niños y los adolescentes, pasar al mundo universitario, para colmo como rector de la institución, y siendo rector de la institución casi que todo el tiempo está centrado en actividades de gestión administrativas, en las relaciones con otras instituciones universitarias, empezar a manejar ya el paradigma de la educación superior, la investigación, la ciencia, que es diferente al mundo escolar, donde estamos apenas con los aprendizajes básicos de los niños y de las niñas. Y esto es un mundo muy distinto, un mundo de catedráticos, de doctores, de magísteres, estando en un país que está con realidades muy propias. Para colmo, cuando yo llego a México, estaba en ese momento una realidad social que empezaba a explotar de todo lo que era el mundo del narco, los zetas. La misma zona de Veracruz donde yo estaba era una zona muy, muy poblada por los zetas, todavía lo es. Entonces también habituarse a toda esa realidad,
a ese cambio de país, con muchas cosas que son parecidas a nosotros, pero también muchas cosas diferentes, muchas realidades que son propias del talante y el estilo mexicano, pues supuso evidentemente una experiencia de mucho cambio en mi vida, de adaptarse a nuevas realidades, de ser muy disponible a lo que Dios quería de mí en ese momento y de intentar hacer lo mejor que se pudiera. ¿Y qué se trajo de México, padre, en el alma, en el corazón, en la mente, de los manitos, de los mexicanos? Pues me traje muchas amistades, recuerdos de personas entrañables a quienes quise, a quienes quiero y que me quieren y con los que todavía mantenemos contacto no profesional, sino contacto de amistad. La experiencia de todas maneras del mundo universitario fue una experiencia enriquecedora, aprende uno mucho de lo que es esa realidad de la educación superior, también de todo lo complejo que es un país como México, y uno aprende mucho, aprende a querer esa cultura, aprende a querer ese país. Tuve que aprender mucho de economía, de gestión, de administración. Todo eso sirve y bien, se viene uno enriquecido con esa realidad a volver a trabajar aquí en mi tierra con los niños del Colegio Calazán de Pereira. ¿Y tuvo usted oportunidad de mostrarse allí como predicador, como el gran predicador que es? Pero no por mostrarme, sino a ver, yo llegué a la universidad para ser rector y lo que pasa es que uno termina siendo quien es, ¿no? Una de mis preocupaciones cuando llegué a la universidad era que la universidad fuera realmente un centro espiritual, un lugar que prestara un servicio a una ciudad con mucha vacuidad espiritual, como es Veracruz. Es una ciudad relativamente superficial, religiosamente hablando, no es Puebla, no es Querétaro, no es Guanajuato, no es León, ciudades que son mucho más ricas en una tradición espiritual y en una tradición religiosa. Veracruz es una ciudad descreída, incluso masona, y yo quería que la universidad prestara como un servicio de ser un lugar de encuentro, un lugar de alimento espiritual. Por eso uno de los primeros gestos que yo hice fue el de empezar a celebrar la misa de 12 del día de la universidad, que teníamos una capillita pequeña a la que iban 30 personas para celebrar la misa. De 30 pasaron a 80 rápidamente, de 80 a 100, ya nos tocó poner banquitos, cositas para que la gente se sentara, permitir que se sentaran en el suelo, luego nos tuvimos que pasar al auditorio y al final, a la misa dominical, iban 450 personas. A eso le añadí la celebración de la Semana Santa, un retiro abierto para la gente, uno siempre en Cuaresma, otro en Adviento, y era una manera como de mover aquello de que la universidad prestara un servicio de formación en la fe, de formación en la experiencia de Dios, en la vivencia profunda de la religiosidad. Pero al mismo tiempo me preocupaba que la universidad era una universidad clásicamente profesionalizante. Me explico, capacita para el desarrollo de profesiones liberales, derecho, medicina, contaduría pública, psicología, pero que no había como una experiencia humanística de trabajo de la filosofía, de la historia, de la literatura. Ese trabajo se quedó empezado, pero como una manera de comenzar, yo monté un curso de filosofía que daba los jueves en la noche para quienes quisieran asistir, y la verdad era que asistían cerca de 100, 120 personas, para ir como generando toda una serie de inquietudes, de reflexión filosófica
dentro de la universidad, y eso se extendió más allá de la universidad. Iban profesionales, iban personas que encontraban en las preguntas de la filosofía y en las reflexiones de las humanidades realidades que les aportaban a su vida. Y así progresivamente la gente se fue enterando que este sacerdote Escolapio, que vino de Colombia, pues habla a la gente de Dios, habla a la gente de la fe, pero habla también de filosofía, y habla de la familia, y habla de realidades personales, del sentido o sin sentido de la vida. Y entonces me llamaban de aquí o de allá para que les hable a estos padres de familia de este colegio o a esta empresa, y ya después se enteraron mis compañeros de otras universidades del país, de las universidades de los Legionarios de Cristo, de las universidades de los Hermanos de la Salle, y yo entonces ya al final terminé moviéndome de Chihuahua hacia Cancún, de Cancún a Puebla, dando una que otra conferencia que me pedían, y evidentemente por mi trabajo como rector de universidad no podía aceptar todas las invitaciones que me hacían. Padre Juan Jaime, ¿hay algo dentro de la Iglesia Católica que a usted no le cuadre, no le guste, no entienda? Y no estamos hablando de la doctrina, porque yo pienso que la doctrina es perfecta, es intocable, sino de la estructura de la Iglesia. Bueno, la verdad es que yo he recibido siempre la Iglesia con mucho agradecimiento, y que me parece que, como toda estructura humana, es perfectible, y es nuestra labor, me refiero de todos los que hacemos parte de la Iglesia, y los que hacemos parte de la Iglesia somos todos los bautizados, es labor nuestra hacer todo lo posible por mejorarla. Creo que la postura que normalmente se toma hacia la Iglesia es una postura facilista, pero no solamente facilista, sino farisaica. Facilista porque no lo implica uno, entonces es muy fácil criticar, y es muy fácil ver todas las fallas en los demás sin uno sentirse partícipe de eso. Y además farisaica porque uno se cree a sí mismo el bueno y considera que lo malo viene de parte de los demás. Y entonces se critica la estructura de poder, como si no hubiera participación de uno dentro de las estructuras de poder, o se critica que la lógica de la riqueza de la Iglesia. Muchas veces son críticas sesgadas por el prejuicio, sin mayor conocimiento de causa. La verdad es que, comparada con muchas instituciones, la iglesia tiene mucho menos dinero del que la gente cree, y mucho menos poder del que la gente se imagina. ¿Que podría ser mejor? Sí, me parece que la Iglesia tiene que ser muy bondadosa, tiene que estar muy cerca de la gente, y que todo este esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco, pero que vienen haciendo, por decir algo, a lo largo de mi historia, lo he visto en todos los papas, comenzando por el Papa bueno Juan XXIII, es un intento por una iglesia más sonriente, más sencilla, más humilde, más cerca de la gente, que le diga a la gente que la puede entender, una iglesia menos arrogante, menos convencida de que tiene todo el conocimiento y nada que aprender, menos encerrada en su sacristía y mucho más abierta al mundo y a las preguntas de los hombres y mujeres de hoy. ¿Qué siente usted, padre, cuando los medios de comunicación sacan al aire escándalos de pederastia por parte de sacerdotes o de consagrados, o que hablan de relaciones homosexuales entre sacerdotes? En fin, ¿usted qué opina sobre eso? Ay, chica, ¿qué opino? Yo diría que opino tres cosas en este sentido. La primera, evidentemente lamento mucho, me duele mucho y me entristece mucho toda esta realidad, porque esta realidad tiene víctimas. Y yo siempre me pongo en el lugar de las víctimas. Pienso en los niños, en las niñas, en los jovencitos y jovencitas a las que se les ha dañado la vida con una experiencia de abuso o de violación,
y una vida que queda golpeada muy dramáticamente, porque por más que la persona reciba después acompañamiento o terapia, de todas formas la vida queda muy hondamente tocada por esas situaciones. Y evidentemente siento vergüenza de que la manera como eso en ocasiones se manejó, y muchas veces se manejó, era que quien lo hacía salía de este lugar y lo mandaban a otro para evitar problemas, para que no hubiera escándalos, y lo que sucedía era que ya no iba a haber niños abusados por esta persona en el primer lugar, pero habría niños abusados por esa misma persona en el segundo, en el tercero, Ajá. en el cuarto, en el quinto lugar. O sea, lo primero, compartir el dolor de las víctimas, que es infinito, y por otro lado, sentir una gran vergüenza de que eso se haya manejado sin la valentía para que estas personas tuvieran que responder de alguna manera ante la ley, ante las familias, pero que tuvieran que responder por el daño infinito que estaban haciendo. Esa es una cosa, pero no es la única. Hay una segunda cosa, y es que ¿a los medios de comunicación realmente les importan los niños o les importa el escándalo? Los medios de comunicación colombianos son de una hipocresía infinita, porque es la sociedad misma la que está montada de manera pedófila. Es la sociedad misma la que ha hecho de los niños, de las niñas, de los jovencitos y de las jovencitas objeto de deseo sexual y objeto de deseo erótico. Y cuando la sociedad las convierte en eso, ahí sí es maravilloso y ahí sí se ve muy bien. Si un cura se mete, es horrible y es terrible y es un gran escándalo. Pero si eso lo hace cualquier otra persona dentro de la sociedad, parece ser que está ejerciendo su legítimo derecho. Es un manejo de la información más por generar escándalo que porque realmente les duelan las víctimas o porque realmente quieran que llevemos una vida recta y una vida de una altura y una gran dignidad en nuestra experiencia sexual o en nuestra experiencia erótica. Eso es lo que queremos, porque además, y esto es lo tercero, realmente Colombia ha tomado conciencia del verdadero problema del abuso sexual de niños y de niñas, porque el 80% de los casos de abuso sexual de niños y niñas sucede en las casas, por los familiares de los niños y de las niñas. Y cuando eso sucede, no hay todos los escándalos que acontecen. Evidentemente, los sacerdotes, los educadores, los médicos, todos los que trabajamos cerca de las personas, tendríamos que darle a la gente la garantía de que nunca nosotros vamos a ofender de ninguna manera a las personas y menos a las más frágiles de las personas. Bueno, padre, usted dice que siempre piensa en las víctimas, pensemos en los victimarios. Padre, ¿por qué un sacerdote que conoce las consecuencias del bien y del mal arrastra la sotana y cae tan bajo abusando, por ejemplo, de un menor? ¿Qué lo puede llevar a eso? Ay, Dios, lo que pasa es que partes de un supuesto que suena lógico, pero que resulta que no es lógico. Saber qué es lo correcto y lo incorrecto no inhibe el realizar lo perverso. Como tenemos una tradición griega, una tradición occidental, creemos que las ideas claras y distintas, que cuando nuestra razón contempla el conocimiento, ya tiene suficiente fuerza para poner en práctica el bien. Y hemos conectado la razón con la bondad como si fueran cosas que se siguen necesariamente. Tanto es así que consideramos que si la gente fuera culta, se portaría mejor y serían mejores ciudadanos, cosa que a veces sucede, pero que no siempre sucede, porque como lo vemos con los inmensos casos de corrupción que hay en grandes empresas. No hay sino pensar en estos últimos años escándalos que han sucedido en firmas de la bolsa o en altos niveles de la política. No estamos hablando de personas que por causa de su ignorancia y su incultura se han portado mal, sino por la realidad de que el ser humano se siente atraído por lo perverso.
Siempre resultará para el ser humano relativamente atractiva la violencia, la utilización de los demás, el aprovecharse de los otros. De alguna forma, ese imaginario colombiano que tenemos de que hay que aprovechar los papayazos que da la vida, de que el vivo vive del bobo, de que todo por la plata, de que por la plata baila el perro, de que tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan los demás, todo ese imaginario está presente en nosotros. ¿Qué le pasa a ese sacerdote? Que de alguna manera llega el momento en que por un lado vive un sacerdote que me imagino que intentará cumplir con su oficio, pero el oficio no se le ha convertido en esencia. Cuando el oficio no se vuelve lo que uno es, sino que simplemente es lo que uno hace, uno puede hacer palabras religiosas, hacer discursos, hacer catequesis, hacer misas, hacer confesiones, pero no ser santo. Y si no se tiene ansia de santidad, anhelo de santidad, uno es hacedor de gestos religiosos, uno se vuelve alguien que hace cosas, pero debajo de lo que hace está escondido un pobre ser humano arrastrado por sus impulsos, por sus necesidades afectivas, emocionales, corporales. Muchas de estas personas, hay que reconocerlo, no todas, y de ninguna manera es una excusa o una disculpa para su proceder, pero muchas de estas personas en su infancia también fueron abusados, o también fueron maltratados, o no han aceptado su corporalidad, o no viven una sexualidad armónica o sana, o no tienen una realización afectiva. Y evidentemente los niños, justamente por su vulnerabilidad, por su fragilidad, pero también porque están al alcance de la mano y pueden ser más fácilmente manipulables y utilizables, han sido el blanco de estas personas con grandes problemas de autoestima, con grandes problemas de aceptación de sí mismos y que terminan proyectándolos en los más humildes y los más pequeños. Solamente me va a responder sí o no. ¿Usted cree que en el demonio como un ser que opera sin cansancio dentro del mundo? La palabra demonio, no voy a decir sí o no, la palabra demonio es una palabra analógica, es una palabra simbólica, igual que la palabra diablo, pero creo que existe el mal y que el mal trabaja a grandes intensidades por arrastrar a las personas a la destrucción de las personas. El mal tiene un proyecto y el proyecto del mal es destruir la humanidad de las personas, porque es destruir la presencia de Dios en el mundo. Y yo, padre, me quedé la semana anterior con una pregunta, si usted creía en el demonio, en el diablo como un personaje real y siniestro operando incansablemente dentro del mundo. Usted me daba una respuesta, que sí. Y yo le preguntaba esto porque yo siempre he creído que los sacerdotes son carne de cañón precisamente para este personaje. De hecho, uno encuentra en las biografías de los santos, en las biografías de muchos beatos, que fueron atacados por este personaje muchas veces, que sus luchas espirituales fueron tremendas. ¿Usted qué dice? Yo te decía fuera de cámara y ahora te lo repito que creo que la sociedad, el mundo social tiene una visión de los sacerdotes y de los consagrados de alguna manera doble, como con dos grandes aspectos. Por un lado, en este mundo actual tan científico, tan materialista, tan consumista, tan hedonista como el que estamos viviendo hoy en día, hay un cierto desprecio a los sacerdotes, a las religiosas, los religiosos, a las personas que se consagran a Dios. Pero por otro lado, curiosamente, ese mismo mundo quiere que esas personas sean nobles, sean dignas, sean honorables, sean rectas, sean impolutas, sean puras, sean santas. Se espera como las dos realidades. Por eso cuando un sacerdote cae, cuando un sacerdote termina metido en una realidad que no es coherente con su compromiso, pues produce tanto dolor y tanta decepción, hace tanto daño.
ese daño en verdad a uno se lo debería causar el fallo de cualquier ser humano, porque cada ser humano que no llega a lo que tendría que llegar, sea padre o madre o esposo o esposa o profesional o político, o cada ser humano que no es lo que tendría que ser, debería ser infinitamente lamentado por nosotros. Pero lo cierto es que uno espera un poquito más de esa persona que nos hablaba del bien, que nos hablaba de Dios, que nos predicaba el amor o la misericordia, y por eso duele tanto cuando esa persona cae. Nos tienta a nosotros más eso que llamamos el demonio o el diablo que a los otros. Yo no creo, yo creo que la maldad, esa fuerza del mal y que representamos en las figuras del demonio o del diablo, esa fuerza del mal trabaja incansablemente y trabaja incansablemente para alejar a toda persona de lo mejor de sí, para llevarla lejos de su paz interior, para llevarla lejos de su lugar de encuentro con Dios, para alejarla de su honradez, de su verdad, de su bondad, de su belleza. Trabaja con una grandísima intensidad en los jóvenes. Uno ve cómo el mal disfruta alejando a los jóvenes de su familia, alejándolos de sus ideales, de sus sueños, entristeciéndolos, acercándolos a los vicios, quitándoles las ganas de vivir, los grandes objetivos y las grandes utopías, acercándolos a pandillas y a delitos, haciéndoles creer que la droga es algo para curiosear, para probar y que nada de eso tiene consecuencias, haciéndoles pensar que la vivencia del erotismo y de la sexualidad se puede asumir de manera promiscua y eso es simplemente el ejercicio de la propia libertad. Evidentemente, la persona del sacerdote que está intentando estar muy cerca de Dios siente la presencia de eso que lo quiere llevar lejos de Dios y que lo quiere arrastrar lejos de Dios. Y para colmo, los sacerdotes trabajamos constantemente en relación con el ser humano y con el ser humano vulnerable, que es el ser humano que sufre, el que llora, el que se arrepiente, el que tiene pecados, el que no entiende su vida. Y por lo tanto, cuando uno trabaja con una persona vulnerable, uno tiene que ser aún más recto, aún más honorable, aún mejor intencionado, aún más bueno. Y evidentemente siempre se presenta ese atractivo que tiene el mal, de que ahí tienes una serie de posibilidades para aprovechar y que evidentemente por amor a Dios y por respeto con las personas y con uno mismo, nunca jamás se puede aprovechar. Padre Juan Jaime, usted que tiene una tarea pastoral tan completa, ¿qué tanto se ha sentido atacado precisamente por ese, llamémoslo así, soberano de las tinieblas? Pues no, no sé, lo que pasa es que yo soy una persona muy simple. Creo que pone muchas trampas en la vida, en el sentido, yo diría que en mi caso es más por la cuestión de que a veces uno se desanime del trabajo que está haciendo, o se canse, o se dé por vencido, o se deje uno tentar por la importancia, la arrogancia, el reconocimiento, toda una serie de realidades tan poco relevantes y tan poco importantes, pero que el ser humano es lo suficientemente tonto como para dejarse arrastrar por ello. A mí en ocasiones la gente me pregunta qué se siente ser tan famoso, y yo primero que todo no me siento famoso, pero segundo, espero nunca sentir nada, ni desear nada, ni querer nada, porque creo que no hay nada peor que un sacerdote que se crea que es famoso. Yo entiendo que un cantante o un político o un gran artista, eso le resulte importante, pero en el caso de un sacerdote, lo que uno desea es que quien sea famoso y quien sea relevante en la vida de las personas sea Jesucristo y no uno. Creo que ahí hay muchas cosas por donde esa realidad del mal, esa realidad del egoísmo lo atrae a uno y lo llama a uno, y por eso
es necesario siempre intentar permanecer en la oración, pedirle mucho a la gente que pida por uno, para que uno sea fuerte, para que uno no se canse, para que uno no diga ya no más, para que uno no deje de soñar con lo que uno soñaba cuando era jovencito. Yo cuando les hablo a mis hermanos sacerdotes, sobre todo cuando les doy retiros, suelo hacer mucha referencia al ideal, al sueño que ellos tenían cuando eran unos jovencitos de 16 o 17 años y se les ocurrió seguir a Jesucristo, y que tenemos que volver a eso, a esa intensidad, a esa ilusión, a ese anhelo de juventud que teníamos, y no dejar que el paso de los años nos esclerotice nuestro amor por el Señor. Exactamente, todo sacerdote no debe olvidar que es un instrumento en las manos del Señor. Padre Juan Jaime, ¿ha estado usted alguna vez entre la vida y la muerte? Sí, la verdad es que sí. En el año 2012 hubo una secuela, una complicación de la operación gástrica que me hicieron en el año 2005, y la verdad es que estuve muy grave y bien, eso afortunadamente se solucionó con una operación que me hicieron los mismos cirujanos de la primera vez en la clínica Reina Sofía, y listo, y me salvé. Y no estuvo en el famoso túnel y eso, ¿no? No, yo no vi túnel. Yo soy muy simplón. La verdad es que la gente cree que el padre Juan Jaime debe ser una persona como muy apasionante, y yo creo que yo aburro a un payaso, porque yo soy muy simplón para enfrentar las cosas. No me sale otra palabra en este momento. Y sí, yo sabía que yo estaba muy grave, y yo sabía que era posible que la operación se complicara y no volver. El padre Carlos de mi comunidad, el padre Carlos me puso los santos óleos. Yo sabía que estaba en las manos de Dios. Nunca le he pedido a Dios que mi vida dure ni un minuto más de lo que Él quiera que dure. Nunca le he pedido que sea diferente a como venga la vida. Si trae dolores, que traiga dolores; si trae enfermedad, que traiga enfermedad, y yo intento aceptarlo todo con gozo y con disponibilidad. Por cierto, me decía usted fuera de cámaras que usted no se queja, que usted es muy estoico para aguantarse dolores, enfermedades y cosas así, ¿no? Sí, de las cosas difíciles es que me convence que vamos a llamar al médico. Y no, tranquilos, esto no es problema, yo me lo aguanto, y yo no tengo problema en cojear y que me duela la rodilla, la espalda. Es más, muchas veces he tenido que dar retiros o dar charlas estando enfermo o estando con mucho dolor, y hago todo lo posible para que no se note y para seguir adelante, y eso se le ofrece a mi Dios, y es que a uno le tiene que doler algo, ¿no? Pues a mí me parece como normal, yo no le veo problema a eso, porque a veces como, ay, ¿por qué a mí me duele? ¿Y por qué me enfermé? Pues ¿por qué me enfermé? Porque estaba sano. Y entonces cuando uno está sano, corre el riesgo de enfermarse, como cuando uno está vivo, corre el riesgo de morirse. Padre Juan Jaime, cuando usted estaba en esos momentos tan difíciles, que pudo haberse muerto, ¿llegó a pensar en eso de lo que muchos hablan, el juicio de Dios, ese juicio personal de Dios en el momento de la muerte? No, la verdad no. La verdad no, porque, bueno, primero que todo la expresión del juicio de Dios es una expresión literaria para hacer referencia a ese momento en que el ser humano se tiene que encontrar consigo mismo, hacer un balance de su vida, y se tiene que encontrar con Dios. Y de alguna manera, en la belleza, en la bondad y en la verdad de Dios, pues nosotros tenemos que reconocer cuál ha sido nuestra verdad, cómo hemos hecho el bien y cómo hemos cuidado la belleza que Dios puso en nosotros. Sin embargo, yo me acerco siempre a esa realidad, con una gran confianza y con una gran paz y alegría, porque lo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo es que ese juicio es un juicio de misericordia, es un juicio de amor. El Dios que nos
que nos regaló a Jesucristo, no es el Dios terrible sentado en un trono que hace una lectura jurídica, judicial de toda la maldad acumulada y que después sopesa entre el bien que hayamos hecho o el mal que hemos cometido, sino que lo que tenemos es un Padre dulce, amoroso, que nos ha regalado a su propio Hijo para que su Hijo entregue la vida por nosotros, y al entregar la vida por nosotros nos ha alcanzado el amor de Dios, la presencia de Dios, la intimidad con Dios. El mismo San Pablo lo dice de manera muy bella: nada nos puede separar del amor de Cristo, nada nos puede separar, porque ya Cristo nos demostró que todo el juicio de Dios está sintetizado en una sola palabra, y esa palabra es amor. De acuerdo con su respuesta, ¿qué opina entonces del purgatorio, de las ánimas benditas que están en espera durante un largo tormento, de que se abran las puertas del cielo para ellas? ¿Qué opina de él? La verdad es que esas imágenes, no hay que olvidar que el Papa San Juan Pablo II nos dijo que no eran lugares, sino que eran experiencias del alma. No hay que olvidar que esas imágenes son imágenes que están profundamente atadas a momentos de evolución del pensamiento filosófico, teológico de las personas, y que evidentemente responden tal y como la gente lo tiene en su imaginario, responden a otras épocas. Pensar en el infierno como un lugar de llamas, y entonces hablamos de manera cómica o coloquial de que a uno le tocó un caldero y le están chuzando con un tenedor. Pues esas son imágenes dramáticas, pero ese no es el infierno, y el purgatorio no es un lugar de penas y de llamas, y el cielo no son nubecitas y ángeles tocando arpa en una nubecita. El cielo es una experiencia espiritual, es una experiencia de lo más profundo de la humanidad. Lo más profundo de la humanidad es la vida, y el cielo es la experiencia de la plena vida, en la plena comunión con Dios, en la plenitud del amor. ¿Cómo es eso? No sé, cuando vaya yo les cuento. Pero es una experiencia de la paternidad de Dios, es una experiencia del sentir que ya no falta absolutamente nada. Es cuando nuestras pobres palabras humanas apenas logran intuir que eso no tiene pena, que eso no tiene dolor, que eso no tiene luto, que no hay noche, que todo es luz, que todo es respuesta, que todo es un gran amén que Dios nos da, y que es como la paz de un niño dormido en los brazos de su madre, que no tiene ya ningún temor. Al mismo tiempo, el infierno es la carencia de todo eso, es la carencia de sentido, es la carencia de vida, es la carencia de respuestas, es la frustración absoluta de lo humano. El ser humano es ansia, es anhelo, es deseo, es esperanza, y todo eso absurdamente frustrado, roto por completo, sin posibilidad de nada, sin poder volver a empezar, sin reparación, todo eso es el drama de una existencia por completo desperdiciada, y eso sería el infierno. Y el purgatorio es el precio que uno paga por la realidad cometida, por el mal cometido. Entonces, aclaro lo siguiente: solemos mandar esto, como creemos en esto como lugares, y no solamente creemos en ello como lugares, sino como tiempos. Entonces, en cuanto a lugares, nos imaginamos el cielo arriba, el infierno abajo y el purgatorio por ahí en los intermedios. Y en cuanto a tiempo, lo mandamos siempre al final de la vida, como si fuera algo que morimos y solo después de muertos se abren estos escenarios. No, esto está funcionando hoy. La vida eterna comienza hoy. ¿Empezamos a disfrutar ya el cielo o empezamos a sufrir ya el infierno? Tú y yo conocemos personas que viven en un doloroso infierno, la mayoría de las veces hecho por ellos mismos a pulso. Y tú y yo conocemos personas que viven cachitos de cielo. En el mundo tenemos oportunidades de vislumbrar por momentos esos instantes maravillosos en los que sentimos que no nos falta nada, que todo es perfecto y que hay una alegría indecible. Al mismo tiempo,
¿Cuántas veces tenemos que soportar la pena, la dolorosa pena de que por la palabra dicha, por la ofensa realizada, por la equivocación que cometimos, tenemos que pagar como un precio? Y eso es justamente el purgatorio, son los precios de pena que pagamos por nuestros errores cometidos y tenemos que superarlos para ir accediendo a la contemplación del momento en el que, como un niño dormido en brazos de su madre, no nos falta nada. Por eso, padre, si usted llegase a ganarse el cielo, que seguramente se lo va a ganar, y encontrase allí personas que usted censuró o rechazó en vida por su mal comportamiento, ¿no se extrañaría? Orígenes de Alejandría tenía una idea muy bonita, y la idea de Orígenes de Alejandría era que como Dios es tan misericordioso, al final iba incluso a perdonar al demonio, y que el demonio también llegaría a la eternidad. Él pensaba eso. Hay unas caricaturas de un dibujante, de un ilustrador español llamado José Luis Cortés, que muestran un cuentito de este estilo. Un periodista llega al cielo y le pregunta a los ángeles, y Dios Padre, ¿alguna vez toma vacaciones? Y los ángeles le responden, no sea que llame por teléfono el diablo diciendo que se arrepiente. Entonces yo creo que, además, hay una cosa que vale la pena pensar. Una de las primeras preguntas que me hiciste en la entrevista era sobre la iglesia, que quería que mejorara de la iglesia. ¿Con qué no está de acuerdo? Sí. Y una de las realidades que creo que más daño le hace a la iglesia es que la gente buena juzga demasiado. Sobre todo la gente que se cree muy buena, juzga demasiado y determina que estos sí merecen ir allí y estos no merecen ir allí. Y resulta que la manera como Dios juzga es diferente. Sería bueno que nos lleváramos bien con los demás, porque Dios tiene un corazón tan grande que a lo mejor nos los vamos a encontrar por toda la eternidad. Padre Juan Jaime, ¿qué tan místico ha llegado a ser usted? Pues yo no sé, cuando yo era muchacho había una espiritualidad, recuerdo un bello librito de un autor francés llamado Michel Quast, que se llamaba Oraciones para rezar por la calle. Y esa espiritualidad de encontrar a Dios en la cotidianidad, a mí me llegó mucho desde que yo era un adolescente. Y creo que esa es mi espiritualidad. A mí me gusta ver a Dios en lo cotidiano. Yo experimento muy cerca a Dios en películas, en canciones, en rostros, en diálogos con las personas. No en la mística tradicional de como el alejamiento del mundo, sino que a mí el mundo continuamente me habla de Dios. Me encantan los descubrimientos científicos, disfruto con la contemplación del cosmos. Yo me veo películas que me hablan de toda la grandeza del espacio y me conmueve porque veo la belleza, la grandeza, la hermosura de Dios y su infinita misericordia. Lo que pasa es que yo respondo las cosas de otra forma. Cuando Carl Sagan, el gran astrónomo norteamericano, veía a la Tierra como un pálido punto azul de luz insignificante, donde nosotros vivimos creyéndonos algo, y él con esa insignificancia quería como demostrar justamente la ausencia de Dios, porque imposible que haya un Dios pendiente de algo tan poca cosa como nosotros. Yo eso lo respondo al revés. Obviamente Carl Sagan lo decía sin fe, y yo con fe me quedo abrumado, asombrado, maravillado de que el Señor del universo, el Rey de los ejércitos, se fije en ese planeta insignificante, tercero a partir del Sol, un punto azul pálido en la inmensidad. Última pregunta, padre, entre muchas que se me quedan, pero ya por el tiempo. Esta pregunta, la mayoría de las personas la evade, se va por las ramas y demás, pero a ver, usted ha vivido experiencias sobrenaturales, es decir, el Señor le ha permitido, como a Santa Teresa, como a San Francisco, como a tantos, vivir esos momentos de tú a tú con el Señor que no los viven sino unas pocas personas.
No he sido elegido para eso. Quizá porque mi estilo, como te lo decía antes, ha sido siempre encontrar lo sobrenatural en lo natural. Hay algo de la manera como yo vivo la fe y como la anuncio, que es que el mundo no está dividido en dos partes, un mundo sacro y otro mundo profano, sino que para mí el mundo es el mundo, y todo ese mundo, aunque parezca profano, está hablando constantemente de Dios. Y para mí es lo usual, lo común, lo cotidiano, lo que está lleno de la presencia de Dios. Tal vez por yo ser así, a mí nunca me ha salido al encuentro ni en una visión, ni en un sueño, ni en una nebulosa, ni en una transportación al quinto cielo. Yo lo veo en la calle, en la gente, en los muchachos, en los niños. Este año, por ejemplo, de tantas veces que me pasa, porque me la paso trabajando con muchachos, pero hubo una mañana muy bonita en el colegio que un muchachito de 10º fue a hablar conmigo, y cuando terminamos de charlar y nos despedimos, el niño me había dado todo un testimonio de cómo estaba viviendo un drama familiar. Yo decía que realmente acababa de hablar con un santo de 15 años, que nunca jamás le pondrán la aureola, pero que yo agradecía infinitamente haber tenido contacto con alguien con un corazón tan bello, con unos ojos tan limpios y con una vida tan cerca de Dios. Una ñapita, ¿usted cree que los humanos estamos solos en el mundo o que tenemos muchos vecinos en el universo que aún no conocemos? No sé, estamos buscando, algún día encontraremos una llamada. De todas maneras, hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. Al lado de cada estrella podría haber un grupo de planetas, y es posible que se repitan ciertas condiciones para que aparezca vida y para que aparezca raciocinio. Y la verdad es que un Dios tan misericordioso podría querer tener misericordia con otros hermanos y hermanas nuestras. A mí no me arma eso problema. Por el momento da que no, y por el momento pareciera que esta casita maravillosa que se llama el planeta Tierra la tenemos que cuidar mucho, porque es un milagro en el cosmos. Hasta donde han mirado nuestros telescopios, nuestros radiotelescopios han tomado sonido del cosmos, y hasta donde han llegado nuestras ondas, nos quedamos maravillados de que esta casa tan humilde y tan pequeña todavía es el único lugar que sepamos donde hay inteligencia, donde hay espíritu y donde hay amor. Y Dios está pendiente de nosotros. Bueno, Padre Juan Jaime, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Siempre será un gusto hablar con usted, entrevistarlo. Claro que es como un diccionario Larousse, como una enciclopedia que uno apenas alcanza a mirar 2 o 3 hojitas. Pero bueno, ha sido un privilegio, pues, repito, que usted esté aquí en este programa. Con todo gusto, Miriam, y siempre con una gran alegría de poder estar en contacto con la gente amabilísima que sintoniza Televida. Bueno, Padre, muchísimas gracias a usted y a todos ustedes que han seguido toda esta entrevista. Que estén muy bien.